Hola, soy Sergio Lufín, artista plástico, hoy dedicado a la pintura y que junto a Montserrat y a Catalina, que está ahí detrás de cámara, creamos aquí en Perquenco el taller de Lufín. En estos momentos estamos trabajando la iconografía, cosmovisión e hitos relevantes de la historia mapuche. Nuestros trabajos están realizados en base a una técnica sencilla, económica, para lograr un diseño que tenga las características de ser simple y bello y que puedan ser fácilmente reproducidas por niños, personas con pocos conocimientos de pintura y que en estos tiempos de pandemia sea un elemento motivador. Considerando que todos tenemos talento y que algunos no han podido desarrollar, espero que podamos despertar en ellos esa disposición para aprender, para crear y apreciar nuestra cultura ancestral tan importante de difundir. ¿Eres talentoso? Vamos, desarrollemos ese talento. Bueno, nuestro trabajo de pintura aquí va a comenzar con la manufactura de un bastidor. Vamos a cortar la madera, ¿cierto? Y vamos a pegarlo para poder empezar a poner la tela. Eh, Luego de puesta la tela, vamos a sellar nuestro trabajo y crear una superficie que nos permita tener una textura especial y que haga que la tinta corra, así como lo hacen los artistas en el papel, gracias a la acuarela. Nosotros inventamos, ¿cierto?, una superficie que sea rugosa y que sea característica para nuestros trabajos. Cada uno le va a dar una característica particular a su textura y le va a dar su belleza en especial. Vamos ahora a ver cómo Catalina crea el diseño, ¿cierto? Y va haciendo nuestro trabajo cada vez más interesante. Bueno, considerando los tiempos de secado de cada uno de los procesos, en este caso le dimos el sellado a la tela, Catalina ha hecho un diseño, en este caso las grecas, que van a ser la que le den la particularidad a nuestro trabajo. Nosotros tenemos, nuestros trabajos casi todos tienen, como ustedes pueden apreciar, una greca que lo enmarca. La gracia de esto es que podemos darle identidad propia al trabajo. Catalina primero hizo el dibujo con lápiz grafito y luego estamos aplicando esta masa para atrapar el color, para que no se nos escape, sirva para hacer más fácil la aplicación de la tinta. Esto tiene un tiempo de secado de aproximadamente unas 5 o 6 horas dependiendo del clima y una vez terminado este secado, este diseño, vamos a comenzar a hacer la aplicación de la tinta. Les vamos a mostrar cómo Montserrat ha logrado ya empezar a hacer sus propios trabajos. Y bueno, la ayuda que nosotros le hemos dado a Montserrat, que es pequeñita, es de hacer previamente el dibujo, el diseño. Y ella está aplicando la tinta. Así que luego de que Catalina termine de hacer esta greca, vamos a aprovechar de mostrar cómo Montserrat hace ya la aplicación de la tinta. Aquí Montserrat está dando las pinceladas suaves, porque estamos recordando a la forma de pintar de un acuarelista, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar, no tiene mucha dificultad el trabajo cuando está bien guiado. Ella está pintando los... ¿Qué pintas, Montserrat? Los chamamul. Los chamamul. Y cuéntanos, Montserrat, ¿qué es un chamamul? Es un hombre de madera. ¿Ya? Bueno, la idea es que los niños también aprendan que están pintando y cuál es la simbología de lo que están pintando. Acá. Mezclando los colores y aplicándolo con delicadeza. Esa acuarela es la parte linda de este trabajo. Nosotros usamos una tinta acrílica, tinta de género. Esta es una tinta brasilera de muy buena calidad. También usamos la tinta Artel, que es una tinta nacional, ya más económica y también tiene bonitos colores.
Los brillos y todo eso se consigue después con un poquito de una laca especial que nosotros usamos para resaltar los colores del trabajo. Pero como ustedes ven, muy poca tinta, harta agua y harta paciencia. Montserrat es nuestra artista pequeña, parte del taller de Lufín. Gracias, Montserrat. Bueno, y para finalizar con el taller de Lufín, hemos querido mostrarles que a través de las artes plásticas podemos dar un apoyo visual a las enseñanzas que en el pueblo mapuche se traspasaban por relatos. Tenemos aquí la creación, donde Chauneguechen y Cuyen dan vida a Lituche, el hombre del comienzo, y Domo, la mujer, creadora de vida, quien ha sido su compañera amorosa y que con su caminar nos ha regalado la maravilla de nuestro paisaje actual, los animales, aves e insectos que nos acompañan en esta tierra. Después tenemos el drama de la lucha entre Caica y Bilú, que desea terminar con la vida en la tierra inundándola, y Tren Tren Bilú, quien protege al hombre del exterminio. Los dos ancianos sobrevivientes tendrán la tarea de enseñar la sabiduría y las costumbres de vida a los dos jóvenes sobrevivientes, quienes tendrán la obligación de perpetuar al mapuche y a la tierra y aprender todos los conocimientos para sobrevivir. Aquí ya tenemos terminado el trabajo de Montserrat, quien ha representado a los Chemamul, u hombres de madera, quienes le dan la transición de una vida a otra a los que han dejado este mundo. Aquí hemos representado el cultrún, que es el instrumento de percusión utilizado por la machi en sus rogativas y que representa el mundo, los puntos cardinales, las estaciones del año, en resumen, y el regue, que es el altar más importante para una machi y su pueblo. Aquí representamos un collón, que es el encargado de cuidar el orden y cumplir las reglas en cualquier situación, representado por su máscara de madera adornado con crines de caballo. En este tríptico, lo cotidiano es la vida de una familia mapuche representada con un hombre volviendo de su jornada diaria a la comodidad de la ruca junto a su familia. Aquí están los volcanes, que nos recuerdan a que los pillanes escondidos bajo la tierra en la creación se manifiestan furiosos cuando las personas no están viviendo de una buena manera y nos recuerdan con sus erupciones que debemos corregir nuestras malas actitudes y vivir correctamente. Bueno, y por último un trabajo hermoso de Catalina, representando la joyería, instrumentos musicales, flores, la dualidad con Tren Tren y Caicai Bilú, el sol, la luna y como tema central unos hermosos lucutúes. Estamos convencidos que podemos ser una ventana al mundo para mostrar con trabajos simples y coloridos lo hermoso de esta cultura ancestral y milenaria como es el pueblo mapuche. Esperamos que el video les haya gustado, ojalá lo compartan para que vayamos sumando nuevos integrantes y entusiasmar también a todo aquel que desee atreverse a comenzar la aventura de las artes plásticas. En nombre de Catalina Lincopi, Montserrat y mío, muchas gracias y nos vemos en otro video.